En 2025, la industria de los cruceros alcanzó un récord de 37,2 millones de pasajeros, como si el planeta entero hubiese decidido subirse a una ciudad flotante para ver si el mar hacía milagros. Y mientras la gente paga por desconectar, las navieras levantan barcos que cuestan entre cientos de millones y más de 1.000 millones de dólares, con casos que ya rozan los 2.000 millones. O sea, un capricho de acero tan caro que podría comprar un pequeño país con mejor gusto musical. Pero la trampa real no está en el boleto. Está en todo lo que pasa una vez que el pasajero ya está adentro, mirando un casino, una copa y una conexión satelital como si fueran necesidades humanas básicas. Y si el negocio depende de construir gigantes que cuestan una fortuna, entonces la pregunta incómoda es obvia. ¿Dónde demonios está el margen para que esto siga siendo una mina de oro? La gente compra un crucero creyendo que está pagando por mar, descanso y postal bonita. Pero eso es la portada, no el negocio. En realidad, cuando el barco zarpa, empieza otra película. Bebidas, casino, tiendas, excursiones, spa e internet satelital se convierten en las verdaderas cajas registradoras. Y de pronto, el viaje soñado se parece más a una fábrica flotante con mozo incluido. Lo más gracioso es que el pasajero entra convencido de haber cerrado su gasto principal, justo cuando la naviera ya lo está mirando como una billetera con vista al océano. Y ahí está la ilusión. Parece que venden vacaciones, pero si el viaje es lo de menos, entonces, ¿qué están vendiendo de verdad? Un crucero no es un hotel con hélices, es una máquina flotante de permanencia. Te suben con la fantasía de las vacaciones, pero el negocio real empieza cuando te entregan una tarjeta, te cierran el circuito de pago y convierten cada capricho en una excusa para abrir la billetera sin sentir que estás siendo robado. El camarote, en ese contexto, no es el producto estrella, es el refugio mínimo para que sigas dentro del ecosistema comprando lo demás. Por eso, el casino, las bebidas, las excursiones, las tiendas, el spa y el internet no son extras, son el corazón del modelo, el lugar donde la naviera recupera lo que no ganó solo con el pasaje y donde el pasajero, encantado, empieza a gastar como si el océano aceptara tarjetas por nostalgia. Y ahí se rompe la ilusión. El boleto importa, sí, pero solo como llave de entrada. Una vez adentro, lo que vale de verdad es cuánto consiguen mantenerte comprando, consumiendo y postergando la sensación de que ya gastaste suficiente. O sea, el precio del viaje deja de ser la historia principal cuando entiendes que la película de verdad es otra. ¿Cuánto cuesta mantenerte comprando adentro? Construir un barco puede costar entre 1.000 y 2.000 millones de dólares, así que el negocio arranca con una cicatriz enorme en la hoja de balance. Luego viene la operación. Combustible, salarios, mantenimiento, comisiones, comida y todo lo demás. Mientras la línea de ingresos se apoya en dos patas muy distintas, el pasaje base y el gasto a bordo. Y ahí está la trampa que vuelve al negocio tan obscenamente eficiente. El ticket paga la entrada, pero el margen se cocina en el casino, las bebidas, las excursiones y el internet, donde unos pocos dólares por persona se vuelven una avalancha cuando el barco va lleno. Si miras el promedio, el pasajero deja alrededor de 2.154 dólares en ingresos totales, de los cuales 697 vienen de gasto a bordo. Y dentro de esa bolsa, casino y bar pesan como un imán de efectivo, mucho más que cualquier fantasía de todo incluido. Dicho sin maquillaje, el barco puede parecer un lujo gigantesco, pero en números se comporta como una máquina de suma fina, donde la rentabilidad depende de convertir cada decisión pequeña en una fuga controlada de dinero. Por eso el boleto parece el gasto grande, pero la factura real empieza cuando el pasajero baja la guardia. Primero, te meten en un entorno cerrado donde casi todo está diseñado para que el consumo sea fácil, cómodo y continuo. Bebidas, Wi-Fi, excursiones, spa, casino, tiendas, paquetes y pequeños extras que parecen inofensivos por separado. Después hacen el movimiento maestro.
te recuerdan, sin decirlo en voz alta, que ya pagaste una cantidad importante por entrar. Así que cualquier gasto adicional empieza a sentirse pequeño al lado de la cuenta grande. Esa comparación es venenosa, porque convierte cada compra nueva en una mejora del viaje, y no en un gasto más. El cerebro deja de ver precios y empieza a ver excusas. Ahí nace la trampa real. No solo quieres aprovechar el barco, sino evitar la sensación de haber venido hasta aquí para vivirlo a medias. El pasajero entra pensando que está eligiendo libremente, pero en realidad el entorno le va cerrando opciones cómodas y le empuja a gastar por simple desgaste mental. Y cuando ya aceptó ese juego, la naviera no necesita perseguirlo, basta con dejarle la ilusión de que todo lo que compra está salvando el viaje de ser incompleto. El truco entonces no es solo atraer pasajeros, es lograr que sientan que bajarse del barco o no consumir adentro sería literalmente tirar el dinero por la borda. La primera mentira elegante es creer que el boleto financia casi todo. En realidad, el pasaje base cubre la puerta de entrada, pero una parte enorme de la rentabilidad nace cuando el pasajero empieza a tocar los bordes del sistema. Una copa más, una apuesta más, un paquete de Wi-Fi, una excursión con comisión, una cena especial, una foto, un souvenir absurdo que mañana nadie recordará. El cerebro del cliente no está pensando en «me están exprimiendo», está pensando en «ya que estoy aquí, aprovecho». Y esa frase, tan inocente, es gasolina para la contabilidad. Mira la estructura fría. Por pasajero, la industria puede generar unos $2,154 en ingresos totales con $697 de gasto a bordo. Dentro de esa bolsa casino y bar pesan $383. Mucho más que otras categorías. Si a eso le sumas que el promedio también soporta costos pesados como comisión de agentes, payroll, combustible, depreciación y operación general, ¿entiendes por qué cada dólar extra a bordo importa como si fuera oxígeno puro? No se trata de vender una bebida, se trata de vender una bebida con una probabilidad muy alta de convertirse en otra, y luego en otra, y luego en una excusa para entrar al casino porque, total, ya se fue la noche. Ahí está el backend verdadero. El barco funciona como un centro comercial secuestrado por el océano, donde cada servicio está diseñado para elevar el ticket promedio sin que el pasajero sienta el golpe de inmediato. Y lo más perverso es que todo ocurre dentro de un entorno cerrado, con tiempo limitado y sensación de ocasión única, que convierte el gasto en algo emocionalmente fácil y financieramente brutal. En otras palabras, el barco no solo transporta personas, industrializa su disposición a gastar. Y cuando entiendes eso, todavía queda una pregunta más incómoda. ¿Quién controla de verdad esa maquinaria desde arriba? El mercado está concentrado de forma obscena. Carnival y Royal Caribbean dominan la mayor parte de la capacidad mundial. Y si sumas a Norwegian y MSC, el bloque de los grandes concentra casi todo el tablero. El resto son marcas pequeñas, nichos de lujo o líneas regionales que sobreviven en las grietas. Eso significa que la aparente variedad del catálogo es bastante decorativa. Muchas marcas distintas, sí, pero detrás de varias de ellas hay el mismo puño agarrando el timón. Y ese detalle importa, porque el poder real no está solo en tener barcos, sino en negociar mejor que nadie combustible, astilleros, publicidad, acceso a puertos, rutas y financiación. Si un grupo controla suficiente volumen, puede aguantar crisis, redibujar itinerarios y absorber competidores débiles sin que el público sienta que hubo un terremoto. Solo ve que desapareció una marca y apareció otra con más brillo, más colores y la misma lógica depredadora por debajo. En la práctica, el pasajero cree que elige entre decenas de opciones, pero muchas veces está eligiendo entre versiones distintas de una misma máquina de escala industrial. Por eso, el siguiente misterio no es quién vende más. La pregunta de verdad es cómo blindan este sistema cuando llega una crisis. ¿Suben los impuestos o la regulación les empieza a respirar en la nuca? La pieza clave es el viejo truco de la bandera de conveniencia.
Muchas navieras están basadas en Estados Unidos, pero registran sus barcos en países como Liberia, Panamá o Bahamas para operar bajo reglas más flexibles de impuestos, trabajo y supervisión. Eso les permite surfear entre jurisdicciones, como si el mar fuera una feria de disfraces legales, con la ventaja de que cuando aparece una regulación incómoda, siempre pueden decir que el barco pertenece a otro lado, responde a otro marco y navega con otra autoridad. La parte jugosa es que esto no es una teoría conspirativa ni un chisme de puerto. Ha sido criticado durante años precisamente porque reduce la exposición a impuestos y debilita la aplicación de ciertas normas laborales y ambientales. En otras palabras, la industria no solo construyó una máquina para ganar dinero dentro del barco, también diseñó una arquitectura jurídica para que el negocio quede repartido entre varias mesas y nadie le pueda volcar el vaso completo. Y ahí entra el golpe narrativo. Cuando un sistema puede mover su bandera, su domicilio fiscal y hasta su exposición regulatoria según le convenga, ya no estás viendo una empresa normal. Estás viendo una criatura que aprendió a esconderse dentro de la ley mientras finge que solo está cumpliendo reglas. La pregunta que queda abierta es la correcta. Si está tan bien blindado, ¿qué tipo de amenaza podría romper por fin este traje blindado? El problema es que esa adaptación no borra la fragilidad del modelo, solo la aplaza. Si sube la presión ambiental, si las normas aprietan más, si el combustible se encarece o si el pasajero decide que ya no quiere pagar por todo lo extra, el negocio sigue dependiendo de la misma obsesión de siempre: llenar gigantes de acero y exprimir cada metro cuadrado con consumo auxiliar. Por eso ves barcos nuevos con motores preparados para LNG, metanol o combustibles de transición. Y al mismo tiempo, una carrera por rediseñar la experiencia para que parezca más moderna, más limpia y más inevitable. La ironía es brutal. El futuro del crucero no se vende como amenaza, sino como renovación. Pero debajo del barniz verde, el modelo sigue preguntándose lo mismo que en el presente. ¿Cuánto tiempo puede seguir funcionando una máquina tan enorme antes de que el océano, la política o el bolsillo del pasajero le pongan freno?